Bienvenidos, estimados maestros, a una segunda cápsula de Olimpiadas de Historia de Primaria. Le tiene el placer de hablarles la profesora Mindalia Lezama de la Universidad Católica Andrés Bello, integrante del Centro de Innovación Educativa CIED y profesora de la Escuela de Educación. Y nosotros tenemos el placer de llevar a cabo la asesoría académica del programa de Olimpiadas de Historia de Primaria. En esta cápsula vamos a hablar del producto que vamos a evaluar en esta edición. Pero antes de eso, voy a volver a una pregunta muy importante cuando uno se plantea estrategias didácticas en la enseñanza de la historia. ¿Qué, cómo y para qué enseñar historia? Y sobre eso incluso se refirió la clase anterior, la cápsula anterior. Y cuando uno habla de la enseñanza de la historia, lo más importante es comprender que la historia es un proceso. De hecho, se habla de un diálogo entre el pasado y el presente. Lo vemos en nuestra historia personal. Cuando nosotros estudiamos nuestra vida, estamos estudiando un proceso histórico y vemos un proceso que no podríamos decir en el caso personal es evolutivo, pero en el caso de la historia es un proceso de cambios que no siempre no lleva al progreso, sino que puede haber incluso involuciones, ¿no? Procesos de retroceso. Pero es importante ver en los procesos históricos esa continuidad, esa relación entre pasado y presente, y no verlo dedicado solo al elemento de las efemérides. Es muy común en el tema de primaria, y es lógico porque tiene que ver con el sentido de pertenencia y la identidad nacional, que muchas veces las clases de historia o los espacios de formación en historia se basan en efemérides, ¿sí? Y eso es importante. Pero las efemérides saltan de una época histórica a otra, de un personaje del siglo XVII o del siglo XVIII a un personaje del siglo XX, por ejemplo. Y el estudiante no logra ver proceso alguno. Eso no contribuye a esa visión de continuidad tan importante. Entonces, es muy, muy significativo que los estudiantes vean en la historia visión de proceso, o sea, logren conceptualizar la visión de proceso. Para eso en primaria es muy significativa la estrategia de la historia de vida. El estudiante puede entender la relación de su vida con la vida de sus padres, con la vida de sus abuelos, y con solo ver la foto de sus abuelos o la foto de sus padres, él entiende que viene de un pasado que lo sobrepasa, que va más allá de él. Y ahí existe una visión de proceso. Es por eso que las historias de vida, en el caso de primaria, son, bueno, en todas las épocas de formación, pero en el caso de primaria son muy, muy importantes, ¿no? No estudiar la historia de manera epiléptica, sino estudiarla eso, como un proceso de cambio paulatino, a veces más brusco, a veces más lento, a veces más acelerado. Otra cosa, ¿para qué sirve? Bueno, la historia sirve para desarrollar habilidades de pensamiento. Sirve para que nosotros entendamos que no hay una visión única, que nosotros podemos ver un mismo hecho histórico, tiene diferentes miradas, y eso ayuda a escuchar, a la tolerancia, al espíritu crítico, al espíritu reflexivo. Implica que uno empiece a dudar sobre la fuente, ya sea una fuente oral, una fuente escrita, no creer en todo lo que escucha o en todo lo que lee o en todo lo que mira, sino que hay que aprender a mirar, hay que aprender a leer, hay que validar, más aún en la era de la información, donde las redes sociales son tan importantes. Entonces, esas habilidades de discernimiento, esas habilidades de pensamiento, se desarrollan en la enseñanza de la historia desde las primeras etapas. Incluso primaria es la etapa ideal porque el niño es, por su condición, un ser que duda. Luego, fomentar el sentido de pertenencia. Aquí no hablo de identidad porque no somos idénticos. Ninguno de nosotros somos idénticos, pero sí tenemos costumbres parecidas, valores parecidos. Ese sentido de pertenencia es muy importante para la construcción de república y para la formación de ciudadanía. Y por supuesto, si hablamos de ciudadanía, es porque queremos desarrollar un compromiso ético, la visión de solidaridad, de compromiso con el otro, de entender
que el país no se hace solo, que el país no es asunto del otro, como no es asunto del otro el salón, como no es asunto del otro la vecindad, como no es el asunto, no es asunto del otro la vida en comunidad, es un asunto de todos. Y es entender el todo, o entendernos como comunidad que forma un todo. La historia contribuye para eso. Ahora vamos a presentar muy rápidamente el tema de evaluación de esta edición, que es el reportero de la historia. El producto es una entrevista que se va a realizar a un personaje civil, ¿de acuerdo? No militar. ¿Quiénes van a participar? 2 alumnos, solo 2 se va a realizar en equipos. Si son de quinto grado, son 2 alumnos de quinto. Y si son de sexto grado, son alumnos de sexto. La finalidad, bueno, acercarnos a la historia desde la mirada del personaje que vamos a entrevistar. Así que ahí vamos a lograr contexto histórico, validación de fuentes, investigación y desarrollo de la creatividad. ¿Quieren saber más? Pues esperen a la próxima cápsula.